Muy buenos días. Shalom. Nosotros uno de los desafíos de Shalom nos impusimos hace unos programas rescatar del olvido a aquellos personajes sefarditas que dejaron una huella imborrable en la historia de España. Lo hicimos con unas periodistas, escritoras, profesoras, divulgadoras, y encima por partida doble, ustedes se enamoraron de ellas y ellas se dejan querer. Buenos días, María, Laura, gracias por estar aquí un domingo más. Shalom. Buenos días, Coti. Siempre María y yo recibimos con mucha alegría la llamada de Shalom. Pues, y Shalom no para de deciros que os quiere y que sois importantes para nuestro programa, porque además nos hemos impuesto esta meta de rescatar del olvido y hoy lo vamos a hacer desde un punto de vista que va a combinar la cultura y la defensa, porque además 2018 ha sido y es un año de efemérides. Ahora que estamos cambiando la hoja del calendario en tránsito hacia 2019, tenemos que recordar que 2018 ha estado cargado de centenarios. En primer lugar, de la gripe española, que no surgió en nuestra nación, pero sin embargo se echó a partes iguales la culpa, lamentablemente, a España y también en Varsovia a los judíos, cuando ni unos ni otros eran responsables del virus. También se cumple el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial y Alfonso XIII, con la Oficina Pro Cautivos, liberó a muchas personas que habían caído en manos del enemigo en el frente de batalla. Y también 175 años de la bandera de España, rojigualda, y 150 años del inicio del destierro de Isabel II. Precisamente durante su reinado empezó a buscarse en los archivos la verdad sobre los judíos, con eruditos como Amador de los Ríos, cansados ya de tantas calumnias, quisieron realmente ver todo lo que el pueblo hebreo había aportado a España. Es decir, que con una Isabel, con Isabel I, Isabel la Católica, se expulsa a los judíos en 1492 y con otra, con Isabel II, se empieza a crear esa corriente cultural que se denomina filosefardismo, el amor hacia lo judío en esa faceta sefardita. Qué bonito, y nosotros esperamos hacer parte de ese filosefardismo. ¿De cuál de las efemérides nos vamos a ir, en cuál de ellas nos vamos a ir centrando ahora? Sí, vamos a empezar con el tema del ejército, porque realmente fue a partir de 1860 cuando el batallón Zaragoza y el general O'Donnell llegan al protectorado, al norte de África, y entran en Tetuán, cuando se empiezan a encontrar con que hay parlantes de español. Así es, y se llevan una alegría mutua, porque por un lado los militares iban a luchar contra los musulmanes, contra Mohamed IV, no pensaban que allí hubiera personas que hablaran español, y por otro lado los sefardíes se dan cuenta de que han llegado unas personas que son sus libertadores, porque antes los musulmanes habían entrado asaltando sus juderías. Así que Tetuán se va a convertir en la capital del protectorado español en Marruecos desde 1913 hasta 1956, con la emancipación. Y ahí los judíos tuvieron un papel importante. Así es, porque con la dictadura de Miguel Primo de Rivera, ya en la etapa final del reinado de Alfonso XIII, es cuando en 1924 se les va a permitir a los sefardíes conseguir la nacionalidad española, algo que se retomó después en 2015, y que durante la Segunda Guerra Mundial y el terrible holocausto que generaron los nazis, va a haber también un embajador español, en este caso en Budapest, en Hungría, Ángel Sanz Briz, que va a liberar a muchos judíos de caer en los campos de concentración y en las cámaras de gas. A 5.200 se calcula. En teoría tenían que acogerse a ese decreto de 1924 y ser sefardíes, pero cuando hay que salvar la vida, todos somos sefardíes. Así que se libró también a judíos askenazis o de otra procedencia para que, alegando que tenían parientes en España, pudieran salvar la vida. Cómo nos gusta que digáis eso y cómo nos sentimos unidos. Efectivamente, cuando se trata de salvar una vida, no pueden existir barreras ni de creencias, ni de etnias, ni de pueblos. La vida está por encima de todo. Nosotros en Shalom hemos tenido el lujo y la suerte de tener a los descendientes, hijos y nietos de la familia de Sanz Briz,
con lo cual pues casi lo sentimos familia también. ¿Cuál sería otras de las efemérides que conviene marcar en este programa? En la Edad de Plata de la cultura española, que se inicia después del desastre del 98 y la pérdida de las últimas colonias americanas y también de Filipinas por parte de España, vemos como hay un viaje prodigioso. Es el que realiza el senador y médico Ángel Pulido por el Danubio. Visita comunidades de Bulgaria y de Rumanía y se encuentra con que también hablaban judeo-español. Y a partir de ese momento, en 1905, él publica un libro que es Los españoles sin patria y la raza sefardí. Tristemente, esa obra fue incluida en el índice de libros prohibidos, pero, por otro lado, fue necesario ese título para abrir brecha y sensibilizar, porque en 1909 ya hay una campaña proclive a la sinagoga en España, en 1910 se estrecha la unión hispano-hebrea y además vemos como en 1920 se abre la Casa Universal de los sefardíes. Es decir, que todo ese terremoto en el sentido positivo que remueve las conciencias viene a partir de un periplo. Y en esos años es también cuando en 1918, como decíamos, la gripe española va a causar millones de muertos en el mundo. Se calcula que más de 50 millones, pero que no había surgido en España, que había surgido en Kansas. Los ejércitos desplegados por el viejo continente trajeron el virus y como en España no había censura de prensa en el sentido de que no era un país beligerante, se hablaba más de la gripe. Y en ese sentido se colgó el San Benito a los pueblos y ciudades españoles. Mientras que también en Varsovia, en el gueto de los judíos, se acentuaba las medidas contrarias a una cómoda convivencia. Y por eso, bueno, pues es triste y la Organización Mundial de la Salud en los últimos años prohibió que se le pusiera el nombre de una nacionalidad o de un país a una enfermedad. Pero ya fue muy tarde. Pensemos en dos pintores, Munch y Klim, los autores del Grito y del Beso, respectivamente, que estuvieron afectados de la gripe. El noruego Munch se libró, pero Klim falleció. Así que cuando después entraron los nazis en Noruega, Munch todavía estaba vivo, muere en la Segunda Guerra Mundial, pero en el momento de la invasión todavía estaba vivo, va a ver cómo los nazis empiezan a destrozar cuadros o a meterlo en una lista negra porque consideran que esa forma de expresar el arte puede hacer daño a las personas. Bueno, todo lo que venga de un nazi pues es para tirarlo a la basura. Por supuesto. Entonces, Munch había conseguido hacerse camino ya en Alemania, había empezado a exponer gracias a un amigo que era un coleccionista de arte, que había sido también director de la Biblioteca Estatal de Arte de Berlín y había trabajado en varios museos, Glaser se llamaba, y a este judío le quitan también cuadros de Munch, le quitan libros, los queman en Berlín en mayo del 33 en esa hoguera de libros, y él va a conseguir rescatar algunos vendiéndolos en subastas. Al final, Glaser y su segunda esposa, que era también judía, acaban en Estados Unidos. Yo aquí tengo dos libros y me gustaría destacarlos porque además yo quiero resaltar aquí a nuestros amigos de Shalom que las hermanas Lara, además de todo lo que he dicho que ellas saben hacer, son escritoras y tengo que destacar que publican sus libros bajo seudónimos y a pesar de todo reciben premios y ambas a la vez, que es también un hecho peculiar. Quería destacar un libro que es Guerra en la Alcarria, que me parece que es súper importante para lo que estamos hablando ahora y que a nuestros amigos lo van a disfrutar muchísimo. Así es, gracias, Coti. Es uno de mis últimos libros, Guerra en la Alcarria, que en él hablo de Alfonso XIII, hablo de toda esta etapa que estamos analizando, de la Edad de Plata, en un momento, 1936, en que en España había unos 6.000 judíos. Y no se conoce tampoco el papel de Alfonso XIII en su relación con los judíos que vivían en España en esa época. Es que un acontecimiento sencillo puede dar un vuelco a la narración de la historia, y es
lo que ha pasado con las cartas que mandaban a Alfonso XIII personas de toda Europa para que se interesara por el porvenir y el paradero de los soldados a los que se les había perdido la pista. En el verano de 1914 empieza la Primera Guerra Mundial y en octubre ya monta en el Palacio Real Alfonso XIII una oficina que está orientada con diversos departamentos de desaparecidos, de prisioneros, de recaudar fondos, a recabar información sobre esos parientes a los que sus familiares tenían repartidos por las trincheras. Y todo comenzó cuando una lavandera francesa le escribió al rey español, él localizó a su marido y a partir de entonces lo llamaban el príncipe de la caridad o el jefe de las cartas de amor. Es curiosa la carta que le envió una niña de 8 años llamada Silviane, donde le decía, por favor, tienes que encontrar, Alfonso XIII, tienes que encontrar a mi tío porque mi madre se va a morir de pena, no para de llorar. Y le decía a Alfonso XIII, querida señorita, si me da más datos de su tío, yo se lo encuentro. Y al final lo encontró, ¿verdad? Lo encontró en Hamelin, cerca de Hannover, y se pudo reencontrar con su sobrina. Muy bonita historia, preciosa. Y aquí tengo otro libro, El velo de la promesa, que también viene aquí a hablar de un acontecimiento que cumple 70 años también, ¿verdad? Es el libro con el que gané el premio de novela histórica, Ciudad de Valeria. Los escenarios de Jerusalén, por supuesto, que están muy presentes. Y hablo de la primera libertad de conciencia, la que se dio en el siglo IV y que permitió ser creyente, escéptico o seguir unos principios ideológicos con independencia del Estado político. Ahora, en diciembre, también se han cumplido los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahí el drama sufrido por los judíos estuvo muy presente. De hecho, hay un día, el 27 de enero, en el que se recuerda a las víctimas del Holocausto. Bueno, pues es también una reflexión para mostrar cómo es necesario eso que debería ser un derecho innato en la persona y un deber en los estados cumplirlo, y es la libertad ideológica. Claro. Y andando más en los años, pues vemos cómo en 1916 Alfonso XIII, el monarca español del que hablábamos, le dio un pasaporte español al pianista polaco Rubinstein para que consiguiera también librarse de caer prisionero. Hay que estar hermanado con independencia de los lugares de procedencia y de las ideologías. También estamos en el 70 aniversario de la creación del Estado de Israel y en el caso español debemos recordar que hasta 1865 estaba algo que es terrible en la administración pública, los estatutos de limpieza de sangre. Todos estarán de acuerdo conmigo en que la limpieza de sangre solamente la da la salud. Y pobres de nosotros cuando estamos enfermos unos días, que tratamos de restablecernos rápido. Bueno, pues hasta 1865 una persona, para ser funcionario, para trabajar en la administración pública, tenía que presentar su genealogía y alegar que todos sus familiares de generaciones anteriores eran cristianos viejos. Algo terrible. Pues con alguna reflexión nos tenéis que dejar a la hora de despedirnos. Pues hoy nos vamos a despedir con una meditación musical, con un fragmento de la ópera de Emilio Arrieta, La conquista de Granada, que él compuso por el 20 cumpleaños de la reina Isabel II. Y ahí también había en el libreto papel para los judíos, para los sefardíes. Fue nuestra sintonía en el espacio que hicimos en el verano en las mañanas de Radio Nacional Españolas para el Recuerdo, y también traeremos a este programa amigo, a Salón, a mujeres sefardíes. Muy bonito. No podíamos pedir más de estas dos hermanas a las que sentimos como hermanas de todo el programa. De nuevo, nuestras felicitaciones y nuestro agradecimiento por esa labor que consideramos sagrada de rescatar a esos sefarditas del olvido. Un honor. Muchísimas gracias y mucha suerte. Nosotros estamos ya despidiéndonos. Nos vamos siempre con la pena de que se nos queda corto, pero con la alegría de que, si Dios quiere, contamos con ustedes y con invitadas tan especiales como las que hemos tenido hoy en el programa siguiente. Hasta entonces, les deseamos que sigan disfrutando de un domingo maravilloso y desde aquí les decimos Shalom.